Encuentro y testimonio, y está este tema encuadrado en la serie de la evangelización. Y dentro de esta escritura de Juan, del capítulo 1, del 40 al 51, está el relato de esa primera acción de los discípulos en esa movilización de la evangelización. Y allí encontramos a 4 discípulos importantes. Según el relato de Juan, los primeros que se conectan en el camino del Señor. 2 de ellos tuvieron ese encuentro cara a cara, como directa con el Señor, y 2 fueron alcanzados por el ejercicio de la evangelización de uno de aquellos que tuvo un encuentro con el Señor. Nosotros nos estamos preparando el corazón, preparando nuestra mente, preparando nuestro espíritu para salir de la zona de confort, para salir un tanto de la zona de egoísmo que hay en nosotros, para salir de la zona de la indolencia, para salir de la zona de la insensibilidad que a veces hay en nosotros los cristianos. Salir de ese encasillamiento de nosotros mismos para poder ver a otros. ¿Cuántos dicen amén? Para poder ver a otros en su necesidad. Y la necesidad más grande de otros quizás no es la falta de trabajo ni la falta de pan. La necesidad más grande de otros es la falta de Jesús en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Es la falta de Cristo. Les he dicho a lo largo de todas estas enseñanzas que hay una unción que está en usted que no es para usted. Hay una unción que hay en mí que está en mí que no es para mí. Es una unción para otros. Es una unción para otras personas. Pero está en nosotros. Que si la retenemos, no solo perjudicamos a otros, sino que nos perjudicamos a nosotros mismos. Porque esa unción, si no se libera, va a generar en usted quizás fermentación, hablándolo así. Y te va a incomodar. Y te va a afectar, y hasta que no la sueltes y la liberes, no vas a tener fluidez de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces de repente ese fastidio, ese cansancio, ese agotamiento, ese desaliento, ese desánimo, quizás esa falta de desarrollo en tu vida está marcando en esta temporada que te hace falta, y lo que te hace falta es dejar que esa unción de la evangelización pueda fluir. Amén. Mira lo que hicieron Andrés y Felipe. Lo primero es que ellos tuvieron un encuentro con Jesús. Diga conmigo, tuvieron un encuentro con Jesús. Andrés y Felipe tuvieron un encuentro con Jesús. Se encontraron. Andrés estaba como discípulo de Juan el Bautista, supuestamente también con Juan el apóstol, eran discípulos de Juan y ya estaban tocados por el mensaje de Juan. Pero Juan les dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan tuvo el encuentro con el Señor, Dios le dio señal de quién era el Cordero y Juan lo conocía. Ahora entiende que es Jesús y les habla a los 2 discípulos que tenía, que era entre ellos Juan y Andrés probablemente, y Andrés ahora tiene ese encuentro con Jesús. Dice que se acercaron a Jesús ellos 2 y lo siguieron, y en ese primer encuentro le dijeron: Señor, ¿dónde habitas? ¿Dónde moras? Y el Señor les indicó a ellos dónde estaba viviendo. Dice que entraron a la casa donde moraba Jesús y se quedaron toda la tarde y noche con Él.
Y ese encuentro para Andrés le marcó la vida. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice que Felipe, dice que Jesús fue con ellos hacia Galilea, si estoy bien, y se encontró a Felipe y lo llamó. Y ahora Felipe tiene un encuentro con el Señor. Y entonces Felipe ahora recibe de parte del Señor ese llamado, y ahora ese llamado lo va a movilizar a algo. Pero entonces lo primero que quiero resaltar acá es que la evangelización necesita a una persona que haya tenido un encuentro con Jesús, un encuentro con el Señor. Que el Señor haya llegado a su vida, que el Señor haya alcanzado su vida, que el Señor haya rescatado su vida, que el Señor haya perdonado su vida, que el Señor haya incluido su vida. Y yo creo que usted y yo hemos tenido eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han tenido un encuentro con el Señor? Al igual que Andrés, al igual que Felipe, nosotros también tuvimos un encuentro con el Señor. No sé cómo fue su historia de alcanzarse o de Cristo alcanzarlo, pero el hecho de que usted esté en la iglesia quiere decir de que Cristo le salió al encuentro, o se dio alguna situación, envió algún discípulo y usted está hoy en Cristo. Usted conoce a Jesús. ¿Cuántos conocemos a Jesús? Conocemos a Jesús al igual que ellos, porque ellos tuvieron el encuentro. Ellos se encontraron físicamente hablando al Señor porque el Señor estaba en el cuerpo. Hoy no lo encontramos físicamente hablando, pero está donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, su presencia, en su espíritu, en la iglesia, en el cuerpo. Y usted y yo hemos tenido eso. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo de esta historia es que los dos, hablando de Andrés y de Felipe en la historia, no se quedaron solo con el encuentro, no se quedaron solo con la manifestación para ellos de haber tenido esa gracia y ese favor de haberse encontrado con el Hijo de Dios cara a cara. Y con todo lo que era Jesús y lo que es Jesús, uno quedaría anonadado y con la boca abierta contemplándolo, porque no le alcanza a uno la mente ni le alcanza a uno el tiempo para poder conocer completamente su gracia, su grandeza y su hermosura. Y uno pudiese haber quedado penetrado en la contemplación de su gloria y de su hermosura, y de quedarse sentado, quizás plasmado delante de Él, recibiendo impartición y enseñanza y revelación. Ellos tuvieron el encuentro del Señor, pero luego los dos no se quedaron ahí. Diga conmigo, no se quedaron ahí. Vamos, dígalo fuerte, no se quedaron ahí. ¿Qué hicieron ellos? Ellos se fueron a sus hermanos, a sus conocidos, y comenzaron a contar su testimonio. Entonces los dos compartieron su testimonio. Ahora pregúntese para usted, ¿has compartido el testimonio tuyo con otros de lo que Dios ha hecho contigo? ¿Le has hablado a alguien de lo que Jesús ha hecho en su vida? Porque una de las preguntas es ¿cómo yo puedo evangelizar? Y algunos dirán, no tengo mucho conocimiento, no tengo mucha sabiduría, quizás no he sido bautizado. Pero el punto es que ellos tienen este encuentro, inmediatamente los lleva al encuentro a decirle, en el caso de Andrés, a Pedro, le lleva a decirle, hemos hallado al Cristo. Hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Señor. Hemos tenido un encuentro con Él, un encuentro con su persona. Lo hemos conocido.
Sabe que una de las formas más sencillas de evangelización, más allá de sacar algún repertorio teológico para poder instruir a alguien, es hable su testimonio. Cuente lo que Dios hizo con usted. ¿Qué fue lo que Dios hizo con su vida? Contar su testimonio permite que usted pueda ser instrumento de Dios para alguien. Contar su testimonio permite de que alguien pueda ser beneficiado a favor suyo o a través suyo. Contar su testimonio le hace bien. ¿Cuántos dicen amén? Porque le da la gloria al Señor. Es volvernos testigos de Cristo. Es saber y decir, el Señor me alcanzó en la fecha tal. ¿Sabe que hay cristianos hoy en día que se les olvidó cuándo los alcanzó el Señor? ¿Cuándo recibieron a Cristo en el corazón? Otros ni se acuerdan cuándo fueron bautizados, ni siquiera en qué estado estaban, y hoy están en la iglesia, quizás viviendo de la bendición del Señor, pero en una vida cómoda, tranquila, sin ninguna trascendencia para tocar a otros. Andrés y Felipe tuvieron el encuentro con Jesús y no se quedaron solo con la impresión para ellos, sino que sabían que habían otros y ellos debían saber lo que Cristo había hecho en ellos. Toca a la persona que está a su lado y dígale, cuenta tu testimonio. Habla de lo que Dios ha hecho contigo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo? Pero no empiece con la queja y la crítica y la murmuración. ¿Sabe? Muchos cristianos, en vez de contar su testimonio para alcanzar a otros en lo que Dios hizo con ellos, comienzan a envenenar a la gente. Es que en esa iglesia, es que en ese ministerio, es que esos hermanos. ¿Y cuándo vamos a ganar a otros? Hable de lo que Dios hizo en usted. ¿En qué estado se encontraba? ¿En qué condición habías estado? ¿Y cómo Dios te alcanzó? ¿Qué hizo Dios en tu corazón en aquel día cuando abriste tu corazón a Él? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Quizás estabas endeudado, quizás estabas enfermo, quizás estabas a punto del divorcio o estabas divorciado, quizás en la opulencia, pero algo hizo el Señor, un cambio, y el testimonio es una herramienta de evangelización. ¿Cuántos aplauden a Cristo? Aplaudan. Yo les he contado que cuando recibí al Señor, entonces digo, ¿a quién le cuento? Y yo contaba a todos los que se acercaban a mi lado de lo que Dios había hecho conmigo, pero en particular a mi familia. Y mi familia estaba como a 7, 8 horas o 10 horas de distancia de donde yo estaba viviendo. Pero me preocupé por ellos y dije, yo voy a contar lo que Dios hizo conmigo. No tuve reparos ni temores, sino que dije, ellos tienen que saber lo que ha pasado conmigo, porque el asunto de lo que ellos oyeron, de lo que yo recibí del Señor, es que habían perdido a su muchacho. Perdimos a José Ramón, dijo mi padre. Se dejó lavar el cerebro de los pastores evangélicos. Ahora ya no es igual mi pobre muchacho. Y claro, la gente recibe eso, porque piensa que nosotros cambiamos de religión, salimos de un toldo para entrar a otro, pero ellos no saben que nosotros tuvimos una experiencia con Cristo. Y ellos deben saberlo. ¿Cuántos dicen amén? Deben saber. Ahora, los dos, hablando de Andrés y de Felipe, contaron el testimonio. En el caso de Andrés a Pedro y en el caso de Felipe a Natanael. Fueron y contaron el testimonio, pero no se quedaron solo en contar el testimonio, sino que los invitaron a Jesús. Los dos invitaron a sus hermanos para conocer a Jesús. Entonces una cosa es que cuentes y te despliegues contando
todo el historial de tu vida y quede la semilla solamente en el testimonio. El testimonio debe servir para poder invitar a alguien a conocer al Señor. Andrés le dijo a Pedro: vamos a conocer al Señor. Cuando a Felipe le habló a Natanael, Natanael le dijo: ¿y de Nazaret habrá de salir algo bueno? Estaba cuestionando. ¿Qué le dijo Felipe? Le dijo: ven y ve, ven y compruébalo por ti mismo. Ven y acércate al Señor. Ven y a la presencia de Cristo. Y entonces ellos ahora son instrumentos de Dios, y sin darse cuenta ellos se están volviendo ángeles para ellos. Sin darse cuenta ellos son ahora los padres espirituales de ellos, porque van a engendrar a Cristo en el corazón de ellos. Son los instrumentos de Dios que Dios está usando para traer a Pedro y para traer a Natanael. Son los hermanos que son ahora los evangelizadores. Son los que no solo contaron el testimonio, sino que están preocupados por sus hermanos y le están diciendo a ellos: usted puede comprobarlo. Acércate a Jesús. Ven y ve, ven y ten la experiencia. Acércate al Cordero. Y en el caso de Andrés, cuando acercó a su hermano, el Señor lo abordó de primera y le dijo: tú eres. Lea conmigo el texto. ¿Qué le dijo? Tú eres Simón. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro. Lo vio, y cuando lo vio lo identificó, ya lo conocía, ya sabía su nombre, sabía su procedencia, pero entonces ahora le cambió su nombre. Le cambió su nombre. Cuando vino Natanael, entonces Natanael, Jesús le dijo a Natanael: eres un verdadero israelita. Eres un verdadero israelita. Y entonces Natanael le dice a él: ¿y de dónde me conoces? Y entonces Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, te vi debajo de la higuera. Y le marcó el corazón a Natanael. No hubo necesidad más de explicarle, de convencerle. No dijo Natanael, dijo: Señor, tú eres el Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Rey que había de venir. Los vio, porque las personas necesitan tener una experiencia, diga conmigo, una experiencia personal. Y la experiencia personal se da con Cristo. A veces se da con la evangelización de contar el testimonio, pero a veces es necesario acercarlos a Cristo. Porque el hecho es que en el mundo hay fe, y en el mundo hay gente que cree en Dios, que cree en Jesús, que cree en muchas cosas. Pero el asunto de esto no necesita solamente de creer o de tener fe. El tema de la salvación tiene que ver con recibir a Cristo en el corazón. Dice la Escritura: mas a todos los que creyeron en su nombre y a los que le recibieron, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el asunto va más allá de solo creer, porque los demonios creen y tiemblan. Se necesita recibir al Señor. Y Andrés y Felipe parece que sabían esta verdad, quizás
de una manera superficial, pero están accionando esto, y cuando llegan estos dos, tienen el encuentro con el Señor, entonces sus vidas cambiaron. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Alguien necesita un cambio. Alguien necesita un cambio, y está cerca de ti esa persona, esa familia, ese individuo, ese cliente, ese ayudante, ese empleado, qué sé yo. Alguien necesita un cambio y no lo va a encontrar solo, no lo va a encontrar quizás en otra área, sino con Jesús. Entonces usted tiene la oportunidad de ser el punto de conexión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y lo último es que Jesús tenía algo particular con cada uno de ellos. Entonces es el Dios personal. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es personal. El que gobierna el mundo, el que tiene todo el control de todas las especies, el que lo sustenta todo, el que sabe todo, presente, pasado y futuro, el que no se pierde un sinnúmero del movimiento de la humanidad, es un Dios personal. Diga conmigo, personal. Así como lo ha hecho contigo, un tema personal. Él tenía un tema personal con Andrés, pero tenía un tema personal con Simón. Tenía un tema personal con Felipe, pero tenía un tema personal con Natanael. Y los conectó de una manera personal porque Él conocía sus vidas más que ellos. Él conocía su trascendencia más que ellos. Él conocía su habitar más que ellos. Y ahora cuando ellos llegan, toca puntos neurálgicos de su vida personal, pero no los deja ahí. El propósito es que los incluyó para ayudarlos, los incluyó para empoderarlos. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora el Dios del cielo y de la tierra en Cristo, que está operando en este momento, dirá para ellos, para Pedro: este es Pedro, sobre esta roca, o con esta roca, yo entregaré las llaves del reino de los cielos. Y ya conoce usted la historia de Pedro. Y a Natanael ahora lo toma, lo confronta y le dice: yo te vi debajo de la higuera, antes que Felipe fuera a compartirte y a invitarte, allí te vi. No se sabe qué era lo que había hecho debajo de la higuera. No se sabe cuál era la experiencia que había tenido en la higuera, pero fue tan fuerte esa palabra que le marcó a él el corazón y no necesitó más. Parece que el asunto de debajo de la higuera era un tema personal, era un tema muy privado, era un tema oculto que nadie lo sabía. Pero es que no hay nada oculto para el que todo lo ve. ¿Cuántos dicen amén? Y él necesitaba esa expresión. Y entonces dijo él: este es mi Dios, este es mi Cristo. Y entonces la palabra para cerrar este pensamiento es la que leímos allí en Juan. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, le estaba respondiendo el Natanael. Y respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores, diga conmigo, cosas mayores que estas verás. Cosas mayores. Entonces el Dios del cielo quiere tener ese momento personal con aquellos que no le conocen, y tiene todavía mucho más para mostrarles a ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cosas mayores verás. Ahora ustedes van a tener el cielo abierto y van a ver ángeles descender, subir y descender a través del Cordero, porque Él es la escalera que nos conecta hacia el cielo. Entonces hay un mundo que se abre para ellos. Pero gloria a Dios por Andrés y gloria a Dios por Felipe, que Dios los usó para conectar a estos dos hombres que luego se convirtieron
en columnas de la iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Concluyo diciendo que a través de Juan, este capítulo que leímos, aprendemos que el encuentro con Jesús y el testimonio son esenciales en la evangelización. Cada uno de nosotros está llamado a compartir nuestra experiencia y a invitar a otros a conocer a Cristo. Reflexionemos sobre cómo podemos ser testigos en nuestra vida diaria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en esta semana, usted y yo tenemos la oportunidad. Hemos venido orando por 5 personas, por 5 amigos, por 5 familiares, y ha llegado el momento de hacerles la invitación para que vengan a Jesús. Voy a pedir a los servidores rápidamente todos, y a todos los que me puedan ayudar allí. Usted va a entregar las 5 tarjetas a cada uno de los hermanos en este lugar. Y usted va a llevar sus 5 tarjetas y no las va a botar, porque usted en esta semana va a hacer la función del evangelizador. Y usted va a recibir 5 tarjetas y va a decir: este es mi amigo, esta es mi amiga, este es mi hermano, esta es mi hermana, y lo va a invitar para el próximo domingo a este lugar. Vamos rápidamente, que no sean menos de 5 y que todos reciban las 5 tarjetas.